Hola a todos, bienvenidos a esta sesión que es verdaderamente fundamental para quienes se inician en la meteorología. Este análisis lo hemos diseñado como una auténtica clase magistral para entender algo alucinante: cómo somos capaces de capturar los elementos más brutos y salvajes de la atmósfera y transformarlos en esos conocimientos climáticos que literalmente salvan vidas. Así que hoy nos vamos a poner la bata de científicos, pero también las botas de campo, para descubrir de dónde salen exactamente los datos que nos permiten entender nuestro planeta. Bueno, preparad los cuadernos porque arrancamos. A ver, vamos a despejar desde el minuto uno el mayor mito que existe en esta profesión. Muchísima gente confunde tiempo y clima, y son conceptos radicalmente distintos. O sea, el tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar y momento súper concretos, es decir, es instantáneo, es caótico. Hoy llueve, mañana hace sol. Por el contrario, el clima es la síntesis predecible, organizada y a largo plazo de todos esos estados del tiempo. Para que nos entendamos fácilmente, el tiempo nos dicta qué chaqueta ponernos hoy, ¿verdad? Pero el clima es lo que nos indica qué ropa debemos tener colgada siempre en el armario. La hoja de ruta para nuestro análisis de hoy es muy sencilla y directa. Tenemos 5 paradas. 1. Tiempo frente a clima. 2. Instrumentos y elementos climáticos. 3. Incertidumbre en las observaciones. 4. Análisis de datos climáticos. Y 5. Los valores normales. Empezamos con nuestra primera sección: tiempo frente a clima. Fijaos en este esquema. Antes de salir a medir nada al exterior, tenemos que entender al gigante al que nos enfrentamos. Medir el clima no es salir al jardín y mirar al cielo a ver qué pasa, qué va. Como podéis ver aquí, lo que estamos intentando observar es un motor absolutamente colosal e hiperconectado. Hablamos de la atmósfera, los océanos, el hielo, la superficie terrestre, toda la biomasa. Y todos estos elementos están interactuando sin parar, a todas las escalas de espacio y tiempo imaginables. Claro, para entender una maquinaria tan perfecta, pero tan extremadamente compleja, los meteorólogos necesitamos herramientas súper específicas. Y eso nos lleva a la sección 2, instrumentos y elementos climáticos. Bueno, dejamos la gran teoría a un lado, abrimos la maleta de campo y sacamos el primer elemento de nuestro kit: la presión atmosférica. Básicamente estamos hablando del peso real, el peso físico y tangible del aire que tenemos justo encima de nuestras cabezas. Es la fuerza que ejerce una columna vertical de aire sobre una superficie. Ahora, un apunte importante para el día a día en la profesión. Aunque la unidad básica en física es el pascal, nosotros los meteorólogos tenemos la costumbre de medir y reportar esto en hectopascales, que por cierto equivalen directamente a los clásicos milibares que seguramente hayáis escuchado en la tele. Vale, pasamos a la gran estrella del clima: la temperatura. Y aquí viene un secreto a voces de nuestra profesión. Para medirla bien, no sirve absolutamente de nada dejar un termómetro colgando al sol. Si queremos datos que sean rigurosos y precisos de verdad, es obligatorio esconder esos termómetros dentro de unos refugios ventilados que nosotros llamamos garitas. Estas garitas son vitales porque protegen nuestras mediciones de la radiación directa del sol, asegurando que el calor no adultere la temperatura real del aire que nos rodea. ¿Y qué pasa con el agua que nos cae del cielo? Es el turno de la precipitación. Ya estemos hablando de lluvia, de una gran nevada o de granizo, nuestro objetivo siempre es el mismo: medir la profundidad lineal exacta del agua que ha llegado al suelo. Para hacer esto usamos unos recipientes casi siempre cilíndricos que se llaman pluviómetros. Es un sistema sencillo pero súper efectivo con el que logramos calcular al milímetro o en litros por metro cuadrado exactamente lo que ha llovido. Para cerrar nuestro kit básico de supervivencia meteorológica nos queda la humedad. Existen un montón de formas de medirla, pero sin duda alguna la humedad relativa es el índice climatológico clave aquí. Se expresa siempre en porcentaje y lo que hace es cuantificarnos esa cantidad invisible de vapor de agua que está suspendida flotando en el aire en un momento dado en relación al tope máximo absoluto que ese aire podría llegar a contener a esa misma temperatura. Entramos en la sección 3, incertidumbre en las observaciones. A ver, seamos realistas. Por muy buenos y caros que sean nuestros instrumentos, el mundo físico es un caos y recopilar datos en la naturaleza nunca es un proceso perfecto. De hecho, quienes se inician en esto tienen que tener muchísimo cuidado con 3 trampas ineludibles. Primero, el error instrumental. Ningún aparato es mágico, todos fallan o se desgastan, así que hay que calibrarlos constantemente. Segundo, los problemas de representatividad. Imaginaos 2 estaciones separadas por 100 kilómetros. Es casi seguro que una tormenta eléctrica pequeñita, de unos 10 kilómetros, pase justo por el medio y ninguna estación la detecte. Y tercero, mi favorito, el error humano. Curiosamente, los observadores tenemos una tendencia psicológica muy fuerte a redondear las cifras a números que terminen en 5 o en 10. Y eso, sin darnos cuenta, distorsiona de forma silenciosa nuestros registros. Entonces, la gran pregunta es, si los instrumentos fallan y nosotros también nos equivocamos, ¿cómo mantenemos la fiabilidad de los datos con el paso de los años? Pues la respuesta está en una palabra mágica: metadatos.
Pensad en los metadatos como en el historial clínico o administrativo de una estación. Si movemos un pluviómetro de sitio un par de metros, si cambiamos un termómetro viejo o incluso si construyen un bloque de pisos enorme justo al lado de la estación, todo, absolutamente todo, tiene que quedar documentado. Es literalmente la única manera de garantizar que nuestras series de datos sean homogéneas a lo largo de décadas y de no confundir un simple cambio de aparato con un verdadero cambio climático. Pasamos a la sección 4, análisis de datos climáticos. Llegados a este punto, nos quitamos las botas, dejamos el campo y entramos de lleno en el reino matemático para poner un poco de orden en toda esa masa de información imperfecta. Y lo que vemos en esta diapositiva es súper interesante porque nos muestra cómo empezamos a darle sentido a ese caos inicial. Tomemos un caso real, las temperaturas medias históricas del mes de junio en Iquitos, Perú. Si simplemente viéramos una lista larguísima de números no entenderíamos nada, así que el primer paso lógico es agrupar todas esas observaciones en intervalos, construyendo este histograma de bloques que veis aquí. Y de repente, solo con eso, la forma oculta de nuestro clima empieza a emerger visualmente. Y ¡boom! Aquí es donde ocurre la magia pura de la estadística. A todos esos bloques dispersos del histograma le aplicamos una función matemática, en este caso concreto, una distribución normal o gaussiana. Al hacer esto, transformamos esos bloques brutos en una curva suave, acampanada y predecible. Lo genial de esta curva matemática es que nos filtra los pequeños ruidos y errores de los datos, revelándonos el comportamiento puro y subyacente de las temperaturas de esa zona a lo largo del tiempo. Pero claro, no nos engañemos, la naturaleza no siempre dibuja campanas perfectas. La precipitación, sin ir más lejos, es un tremendo dolor de cabeza estadístico porque es extremadamente asimétrica. Así que para estos elementos tan variables, en climatología solemos recurrir a dividir nuestro conjunto de datos en 5 partes iguales, lo que llamamos quintides. Como se detalla en esta tabla recomendada por la OMM, ordenar y segmentar la lluvia en quintos es un truco fantástico que nos permite entender de un plumazo la frecuencia de los eventos más extremos, comparando épocas de sequía absoluta con temporadas de grandes diluvios. Y llegamos a la sección 5, la recta final, los valores normales. Este es verdaderamente el destino final en el viaje de nuestros datos, el punto exacto en el que los meteorólogos establecemos qué es, científicamente hablando, lo normal. Y os cuento algo. A principios del siglo XX, la Organización Meteorológica Mundial marcó una regla de oro inquebrantable que mantenemos hasta hoy. Las famosas normales climatológicas no se calculan usando los datos del año pasado, ni siquiera los de la última década. Se exige un periodo uniforme larguísimo, hablamos de al menos 30 años consecutivos, 30 años de observaciones ininterrumpidas, depuradas y analizadas matemáticamente a fondo, para poder afirmar con verdadera propiedad cómo es el clima de un lugar. Como dictan las propias directrices de la OMM, este concepto es una pieza clave. Estas normales de 30 años actúan como nuestra gran línea base científica, la línea de referencia definitiva. Solo gracias a que poseemos este fondo sólido de 3 décadas, los meteorólogos somos capaces de detectar una verdadera anomalía térmica a día de hoy. Es decir, no podemos salir en las noticias y afirmar que este verano está siendo anormalmente caluroso a menos que lo comparemos de forma estricta contra esa curva matemática pulida que representa las últimas 3 décadas de nuestro planeta. Para cerrar ya este análisis, creo que vale la pena que nos paremos a pensar en la enorme responsabilidad de nuestra disciplina. Hoy hemos comprobado que, desde una modesta garita de madera protegiendo un termómetro hasta el cálculo estadístico más denso, absolutamente cada paso cuenta. Anotar escrupulosamente los metadatos y proteger la calidad de nuestras observaciones hoy, sin sesgos, es la única manera de construir los valores normales del mañana. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estaremos registrando la realidad con la exactitud suficiente para que las futuras generaciones puedan navegar con seguridad por un clima que no deja de cambiar? Es sin duda algo para meditar profundamente. Ha sido un tremendo placer guiar esta explicación sobre nuestras metodologías. La atmósfera nos espera, así que nos vemos en la próxima.